Dios le bendiga a todos los santos de las iglesias de Centro Llano y Venezuela. Alabamos al Señor por este material de fundamento de la fe cristiana producido por nuestra editora Árbol de la Vida, dispuesto para el perfeccionamiento de los amados hermanos. Y bueno, avanzamos pues, tomo 3, lección 16, y agradecemos al Señor por los mensajes anteriores que hablamos del disfrute de la vida, que sencillamente es la vacuna que necesitamos para mantenernos firmes pues en este vivir de iglesia. Como decía el hermano Fidel, pues que Cristo es nuestra vida, pero la iglesia es nuestro vivir, para ser sencillamente ayudados por el Señor y no caer en la degradación de la iglesia y ser aquella iglesia edificada para traer a Cristo de vuelta. Entonces aquí en esta lección número 16, amados hermanos, vamos a ver la primera parte de la degradación de la iglesia. Entonces el primer punto que debemos considerar de esta lección es elementos negativos que se infiltraron en la iglesia. Bueno, amados hermanos, aunque la iglesia sea gloriosa ante Dios y la Biblia la presente de esta manera, en la práctica y experiencia de los santos hay muchas fallas, desviaciones y degradación, que la Biblia también registra. Las fallas y dificultades se ven en la iglesia en su aspecto práctico. Sin embargo, provienen de una sola fuente, Satanás, quien usa un enorme arsenal de métodos para causar todo tipo de problemas que hacen que la iglesia se contamine con costumbres, prácticas, culturas e incluso hábitos. Estos son problemas como la hipocresía, las diferencias raciales, culturales, sociales, prácticas pecaminosas, heréticas, legalistas, etc. La intención de Dios al registrar en la Biblia estas fallas es advertirnos acerca de la posibilidad de que vuelvan a ocurrir entre nosotros. Si en la época de los apóstoles la iglesia ya padecía de esto, mucho más hoy, si nos descuidamos. Por tal motivo, necesitamos depender del Señor para que nos guarde de caer en estos errores nuevamente. Lo primero que debemos ver es el problema del amor al dinero. Al principio, en los primeros años de la vida de la iglesia, vemos algunas deficiencias por la contaminación proveniente de costumbres, hábitos, regionalismos, filosofías, culturas y religiones que existían en las ciudades donde las iglesias eran establecidas. El incidente de Ananías y Zafira, por ejemplo, que uno de los primeros casos de faltas en la iglesia relacionados con la hipocresía debido a la ambición. Eso lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. La codicia de este matrimonio de la iglesia en Jerusalén los llevó a una desviación en el comportamiento que provino de su corazón caído. El gran problema es que no mintieron ni engañaron a los apóstoles, sino que mintieron o pretendieron mentir al Espíritu Santo, a Dios. Y el amor al dinero no fue un asunto advertido solo a Ananías y a Zafira en Hechos. También fue advertido por Jesús y los apóstoles. El amor al dinero es una señal de idolatría. Dios, hermano, el amor al dinero es una señal de idolatría. Dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, según Mateo 6:24. La palabra riquezas en este versículo es mamón en el griego, dios fenicio y sirio de las riquezas. Por lo tanto, una entidad era un ídolo. Jesús es el Señor de la iglesia
y debemos amarlo por encima de todas las cosas, amados hermanos. Siempre que amamos algo o a alguien más que a Dios, estamos en idolatría. Amar las riquezas es idolatría. Diga a su hermano, amar a las riquezas es idolatría. El amor al dinero también lleva al naufragio en la fe, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Pablo le advirtió a Timoteo que huyeran de estas cosas. Un hombre de Dios debe buscar la justicia, la paz, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y no la inestabilidad de las riquezas, como el versículo 17. Entonces, amados hermanos, diga a su hermano allí, un hombre de Dios debe buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y no la inestabilidad de las riquezas. El amor al dinero acentúa las diferencias sociales en la iglesia. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, 20 al 22. La iglesia en Corintio estaba formada por ricos y pobres. Tenían un hábito conocido como fiestas de amor, que consistía en reunirse eventualmente para cenar juntos. En esas ocasiones aprovechaban para partir el pan. El problema es que los ricos, que traían más y mejores alimentos, se anticipaban y comían sin esperar a los más pobres, que traían menos, por supuesto. Ignoraban el hecho de que habían hermanos necesitados de alimentos y comían y bebían hasta el punto de emborracharse, además de dejar con hambre a los más pobres. El apóstol Juan dijo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17. Y concluye diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor al dinero nos vuelve insensibles a las necesidades del prójimo. No hay problema, amados hermanos, en ser rico. El mal está en amar el dinero, la riqueza, practicar la avaricia y en retener para sí a costa de la necesidad de la obra del Señor y de la condición de pobreza de los hermanos. Ok, sigamos y avancemos a otro punto, que es la diferencia entre los hermanos y las tradiciones religiosas. Estos puntos muestran la degradación de una iglesia. La murmuración de los helenistas contra los hebreos es un ejemplo de dificultad en la iglesia, debido a las diferencias culturales que existían en aquellos días. En Hechos 6:1 lo vemos claramente. Los helenistas eran judíos que hablaban griego y los hebreos eran judíos que hablaban hebreo, por supuesto. Por hablar diferentes idiomas surgió la discriminación entre ellos. Más adelante también veremos que la diferencia entre judíos y gentiles casi impidió que la iglesia se expandiera. Jesús había dicho que el evangelio debía salir de Jerusalén y llegar hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Pero hubo resistencia de los apóstoles para aceptar que los gentiles también eran el objetivo de la salvación anunciada por Jesús. Pedro fue el primero en resistirse, según Hechos 10, 9 al 16 y el 28. La visión de los animales inmundos en la visión del lienzo
era un presagio de lo que el Espíritu Santo quería hacer en la casa de Cornelio, centurión romano. Ahí está desde el mismo capítulo 10, 34, 35, 44 al 48. La resistencia no fue solo de Pedro, sino también de los otros apóstoles. El capítulo 11, 1 al 3 lo vemos también. Después de que Pedro explicó lo sucedido, aceptaron que era la voluntad de Dios que los gentiles recibieran la fe y se unieran a ellos como iglesia. Ahora bien, luego de que Saulo se convirtiera y fuera enviado por el Espíritu Santo a tierras gentiles, en Hechos 13, 1 al 4 lo vemos, hubo una nueva situación que involucró a judíos y gentiles, que provocó mucha discusión entre los apóstoles, con tantos no judíos convirtiéndose a través de la predicación de Pablo. La cuestión de la práctica de la ley de Moisés se volvió un problema. Ahí está en Hechos 15, 1 al 5. Algunos creyentes judíos pensaban que la iglesia también debía practicar el judaísmo. A estos creyentes los llamamos judaizantes. Cuando los gentiles se convirtieron, los judaizantes quisieron imponerle la ley mosaica. Esta idea afectó mucho a las iglesias de la provincia de Galacia. Pablo tuvo que intervenir escribiendo la carta a los Gálatas, que muestra su lucha contra los judaizantes. En Romanos capítulo 1 al capítulo 7, Pablo refuerza lo que escribió a los Gálatas sobre la relación entre la iglesia y la ley. Allí podemos ver que tanto judíos como gentiles son igualmente afectados por el pecado, y la única manera de resolver este problema es la fe en Jesús y no la práctica de la ley. Entonces veamos otro punto importante, que es la búsqueda del conocimiento secular. Entonces, en lo anterior pudimos ver que la diferencia entre los hermanos y las tradiciones religiosas es un problema, y aquí ahora tenemos la búsqueda del conocimiento secular. La cultura local o regional ejercía gran influencia en la iglesia. La iglesia, por ejemplo, en Colosas, recibió la influencia del gnosticismo, que es una mezcla de filosofías judías, oriental y griega. Pablo les advirtió a los colosenses para que nadie os engañe con palabras persuasivas, en el capítulo 2, versículo 4. La persuasión es una forma sutil de engañar. La palabra griega para palabras persuasivas es la palabra pitanología. Diga conmigo, pitanología. Y en un mal sentido o connotación negativa significa persuasión del habla, discurso ilusorio que induce a otros al error, según el diccionario Strong. La filosofía es peligrosa para la iglesia porque introduce asuntos muy similares a la verdad. La filosofía trae el contenido y la persuasión el modo. Un orador elocuente puede inducir a las personas al error con un discurso falaz, engañoso y convincente. En Colosa habían judíos y gentiles. Los judíos, como vimos, llenaba a la iglesia de elementos del legalismo judíos, entre tanto los gentiles lo hacían con el misticismo pagano. El gnosticismo fue la principal herejía que trajo riesgo a la iglesia. Enseñaban que Dios es bueno, pero la materia es mala, que Jesús fue solo un hombre y que para alcanzar la salvación se necesitaba un conocimiento secreto y superior a la palabra de Dios. El legalismo judío influyó de la misma manera que en los Gálatas, con la circuncisión para la salvación y la práctica de los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento. Luego allí Pablo vuelve a decir en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Las filosofías y huecas sutilezas están relacionadas con las enseñanzas filosóficas típicas de los griegos. La tradición de los hombres se refiere a la cultura griega relacionada con el comportamiento, y los rudimentos del mundo corresponden a los rituales alimentarios de los judíos y al ascetismo gentil, esto es, rituales de autocontrol y disciplina. Las principales características de los judíos y los griegos gentiles son expuestas por Pablo en primera a los Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La religiosidad judía y la filosofía griega fueron un problema para varias iglesias de la era apostólica. En Romanos 14 vemos cómo las reglas sobre la comida y otros rituales afectan a la iglesia, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Los versículos 2 y 5 del capítulo 14 Romanos. El problema no era ni siquiera la elección de cada uno sobre qué comer y sobre diferenciar entre días, sino la enseñanza, la obligación que se imponía sobre el que hacía algo diferente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 10. Entonces este asunto ya era un problema para las iglesias de la era apostólica. Aún sobre la doctrina relacionada con el alimento, Pablo advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. La historia muestra que en el siglo II, alrededor del año 160 después de Cristo, una doctrina conocida como el encratismo, es decir, rigor y dominio sobre uno mismo, abstinencia de carne y vino, sexo y matrimonio, imagínense, fue difundida en medio de la iglesia por el discípulo de Justino, Tasiano, de la iglesia en Roma. Bueno, seguimos entonces avanzando para que ustedes vean los puntos que han de alguna manera dañado, degradado las iglesias en la historia. Y hoy tenemos entonces herejías relacionadas con Cristo. Es un punto importante en el cual debemos poner mucho en nuestro corazón. Dice aquí que el apóstol Pablo enfrentó dificultades para guardar a la iglesia de desviaciones al encontrarse con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto. Pablo les advirtió: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 al 30. Juan también enfrentó el riesgo de herejías acerca de Cristo, introducidas por los anticristos, los que niegan que Jesús es el Cristo, no confiesan que vino en carne y no permanecen en la verdadera revelación del Dios triuno. 1 Juan 2, 18 al 26, 2 Juan 7 al 11. Al final de su vida, Juan vivió en Éfeso, una ciudad ubicada en el centro intelectual de una región que se encontraba bajo la influencia de la cultura y las filosofías griegas. Fue a fines del siglo I, cuando Juan era el último apóstol vivo, que aparecieron estos lobos rapaces, o en las palabras de Juan, falsos profetas, los que os engañan y anticristo.
Ahí lo vemos en 1 Juan 4:1, 2:26, 3:7, 2:18. Ellos vinieron con enseñanzas falsas respecto a la persona de Cristo. Juan también tuvo que luchar contra el gnosticismo, una facción religiosa basada en las enseñanzas cristianas mezcladas con la filosofía griega y las tradiciones judías. El gnosticismo se fortaleció mucho entre las iglesias durante los primeros 3 siglos de la era cristiana y amenazaba con destruir los fundamentos de la fe cristiana y las iglesias. Una de las enseñanzas gnósticas con las que luchó Juan fue el docetismo, que predicaba que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía. Significado de la palabra docetismo en griego, ser físico. La filosofía gnóstica sostenía que toda la materia era inherentemente mala y solo el espíritu era bueno, por lo que, para no atribuir el mal de la materia a Jesús, pasaron a relativizar su humanidad, sugiriendo que su cuerpo era solo una apariencia física y no un cuerpo como todos los demás humanos. Ahora bien, podemos ver que Juan trata sobre esto en 1 Juan 1:1-2, cuando dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el capítulo 4 también de 1 Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículos 2 y 3. En segunda de Juan vemos que el ministerio o el falso ministerio de los gnósticos se convirtió en visitar las casas de los hermanos para enseñar sus herejías. Juan advierte sobre no recibir a personas que enseñaban que Jesucristo no vino en carne, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 7-11. Estos falsos maestros aprovechan la hospitalidad cristiana, enseñada por el mismo Juan en la tercera carta del 5-8, para entrar en la casa de los hermanos y enseñar herejías que iban en contra de los fundamentos de la fe cristiana dados por Jesús y los apóstoles. El peligro del docetismo es, en palabras del hermano John MacArthur, el que destruye no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino también la expiación, el acto por el cual el sufrimiento y la muerte de Cristo pasaron por nuestros pecados. Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real, quien de hecho sufrió y murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado, según Hebreos 2:14-17. Bien, eso está en el manual bíblico del hermano John MacArthur. Otra herejía combatida por Juan fue una enseñanza conocida como el error de Cerinto. Cerinto fue un gnóstico de Roma que afirmaba que Jesús no era el Cristo, que de hecho Cristo vino sobre Jesús en el bautismo y estuvo sobre él hasta el momento de la muerte, cuando entonces lo dejó
para no ser corrompido con la muerte. En 1 Juan 5:1 vemos a Juan defendiendo la humanidad y la divinidad de Jesús de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en el versículo 6a continúa: este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiso decir Juan con vino mediante agua y sangre? El agua aquí representa el bautismo de Jesús, como está en Mateo 3, 16, 17 y Juan 1, 31. Y la sangre representa la sangre derramada en la cruz, Juan 19, 31 al 35. Juan refuerza que no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, para confrontar la doctrina de que Cristo ya no estaba en Jesús en la crucifixión. Además del testimonio del agua y la sangre, Juan agrega: el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 1 Juan 5, 6b. El peligro de la doctrina predicada por Cerinto es que compromete la divinidad de Jesús y en consecuencia la eficacia de su muerte en la cruz, puesto que la muerte de un hombre común no realizaría la redención eterna ni engendraría nuevos hijos para Dios. Hermanos, en la próxima lección continuaremos con este tema que, aunque entristecedor, es necesario para que aprendamos de la historia y no caigamos en los mismos errores. Que el Señor nos bendiga y trabaje en nosotros para ser usados por Él, a fin de restaurar la iglesia y salvarla de estas situaciones negativas y de la terrible apostasía, amados hermanos, que se ha venido contra la iglesia. Alabamos al Señor, ¿verdad?, por esta palabra que el Señor nos ha dado, que nos ha preparado para este tiempo, amados hermanos. Las lecturas bíblicas: Mateo 6:24, Hechos 5:1 al 11, 1 Corintios 11:20, 22, 1 Timoteo 6:9 y 10 y 1 Juan 3:17. Amados hermanos, hay otras citas bíblicas también, como Hechos 10:9 al 16, versículo 28, Romanos 14:2 al 5, 1 Corintios 1:22 y Colosenses 2:4. Una pregunta que nos puede ayudar para repasar todo lo que hemos oído hasta ahora. Primera pregunta: ¿de qué manera el amor al dinero puede convertirse en un problema para la iglesia? La segunda es: ¿qué cosas querían los judaizantes que practicaran los hermanos de las iglesias de Galacia? ¿Cuál es la diferencia entre la religiosidad judía y la filosofía griega? ¿Qué es un anticristo, amados hermanos? ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué herejía combatió el apóstol Juan al final de su ministerio? La idolatría es amar algo o alguien más que a Dios. ¿Puede identificar alguna idolatría en su vida? Oremos, amados hermanos, y pidamos a Dios que nos dé entonces espíritu de revelación y sabiduría para poder rumiar estas palabras y hacerlas cada día más prácticas en nosotros y en los que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias te damos, Señor. Tú eres maravilloso, como has preparado todo este tiempo, Señor, para capacitarnos y perfeccionarnos con este hablar profético maravilloso. Librarnos de esta terrible apostasía, Señor, que está conduciendo todos los hermanos y personas a lo que es el posmodernismo y el misterio de la iniquidad. Pero aleluya, hoy abrimos nuestro corazón y te rogamos que amplíe nuestra visión, Señor, que nos ayudes a ver todas estas cosas malignas que se introdujeron en la iglesia y en tu pueblo en el pasado y lo desviaron, Señor, le hicieron que naufragaran. Hoy queremos ser la iglesia en Filadelfia, la iglesia que es edificada, que es columna y baluarte de la verdad y enarbola, Señor, tu palabra, que es la que realmente, Señor, nos va a inocular contra toda esta degradación. Gracias, Señor. Bendice las iglesias. Bendice a cada uno de los líderes en la iglesia. Que la transmisión sea concreta, clara, precisa,
para ayudar a los santos en el perfeccionamiento. Jesús es el Señor.